y al denominador, al oxalato ácido, aparece, porque al neutralizarlo te lo da como oxalato ácido y le sumás. Muy sencillo era este problema también. Y el otro que, bueno, lo hicieron bastante bien también, algunos, era preparar el buffer con este tris, que les di la ecuación, que este es el protón, te da el catión de tris. Entonces, ¿cómo preparás el buffer? Bueno, acordate que me pedía la cantidad de tris que tengo que agregar y te daba 100 mililitros del ácido 0,5 molar, o sea, 50 milimoles del ácido. Entonces, ¿cuál era el key de la cuestión de este tipo de problema? Bueno, que el ácido tenía que ser el limitante. ¿Para qué? Para que te aparezca exceso de tris, que con el protón del tris te conforma el buffer. Porque si tengo que formar un buffer, tengo que tener tris y el protón de tris, las dos cosas. Y la forma que sea eso es que el limitante sea el ácido, así reacciona la misma cantidad de tris y te queda un exceso con este X. Bueno, y después era plantear Henderson, ¿no? La cuestión acá, acordate que este era el Ka del amonio y había que ponerlo, del amonio, en este caso de la tris, y había que ponerlo como 14 menos la KB, ¿no? Nada más, y después los problemas cambiaba el pH. Bueno, una vez hecho esto se despejaba y si este X lo presaste en moles, calculás los moles o milimoles, lo multiplicás por el MR y te da los miligramos, que era lo que se pedía. Bueno, eso es este parcial. Para que quede un poco más claro, espero. Voy a retomar el bueno, Rodrigo, pero no puedo estar volviendo cada rato. El problema uno, Rodrigo, el key de la cuestión, te lo voy a resumir, era calcular el pH con la formulita esta, un medio de pK1 más pK2 o pK2 más pK3, de acuerdo al problema que te haya tocado, y después con el balance de masa, despreciar las especies que sabes que no predominan de acuerdo a pH, calculás el resto de la especie y en este caso con K2 despejás la incógnita que se pedía. Bueno, me quedó pendiente la serie, algunos problemas de la serie 6, ¿verdad? Siempre sin que tengas un amolito podés usar la fórmula Bianca. Y en el caso de que tengas 3 pK, también usás los pK que sea necesario. Serie 6. A ver. 5 y 6. Bueno, vamos a aplicar algunos problemitas de la serie 6 para terminar esto. Les refresco un poquito. Estábamos viendo equilibrio de precipitación. Decíamos que era un equilibrio heterogéneo, donde aparecía otra fase que era la sólida, o sea, el precipitado estaba en equilibrio con sus iones y eso conformaba la solución saturada. Ese equilibrio estaba gobernado por el KPS y cuando el producto de las concentraciones iónicas
da mayor que el KPS, significa que hay precipitación. Si da igual, estás en el equilibrio de la solución saturada, y si daba menor, no precipitaba o se disolvía si ya estaba formado. Ahora vimos algunos problemas, sobre todo lo de cálculo de solubilidad, con una formulita que le di la clase pasada, para calcular la solubilidad en agua. Vamos a ver ahora, me faltó ver algunos otros tipos de problemas. Por ejemplo, el 5 dice se agrega 25 mililitros de una solución 0,5 molar de iodouro de potasio a 25 de una solución 0,25 molar de nitrato de plata y 0,05 molar de nitrato de plomo. ¿Cuál es la concentración de plomo y de plata en el equilibrio? Y te da los KPS. Profesor, ¿puede grabar esto? Por favor. Sí. Gracias. Voy a decirle lo mismo que le dije el curso pasado. Yo voy a grabar. Pero si yo veo que, como veo en algunos casos, que pregunto algo y algunos de la cámara me contestan por lo menos con la cabeza y el resto, no sé si están o no están en clase, no grabo más. Si es así, no grabo más. Hoy voy a grabar porque lo acabo de decir este tema. Pero si yo no veo participación, no porque no rinde sino la cosa. Bien, tengo nitrato de plata, 25 mililitros, 0,25 molar, dividido el volumen, que supongo volúmenes aditivos, 25 con 25, tengo 50 de volumen final, tengo la concentración corregida de nitrato de plata y de nitrato de plomo. ¿Qué es lo que pasa? El ion plata, cuando le agregas iodouro, precipita iodouro de plata. Y el ion plomo, cuando le agrego iodouro, precipita iodouro de plomo. Entonces, se produce un equilibrio de dos precipitados y vamos a ver qué ocurre. Si yo despejo del KPS iodouro, ¿qué tengo? Acuérdense que esta era la concentración. Esto lo refresco porque ya pasaron 15 días. Esta era la concentración de iodouro necesaria para que precipite iodouro de plata. ¿Salía de dónde? Todo sale del KPS. Salía del KPS. Me da este valor. Acá se lo puse, para que precipite iodouro de plata. Lo mismo despejo iodouro del KPS del iodouro de plomo. Ojo que el KPS del iodouro de plomo es plomo por iodouro al cuadrado. Por lo tanto, cuando despejo iodouro tengo que sacar la raíz cuadrada, ¿cierto? Y te da esto. Habíamos dicho también, y lo refresco por si ya se olvidaron, que para ver quién precipita primero tengo que ver el que necesita, en este caso este ion que le agrego como 1 a los 2, el que necesita menos cantidad de ion es el que precipita primero. Por lo tanto, es evidente que 10 a la menos 15 es mucho menor que 10 a la menos 4, por lo tanto, acá te lo aclaré, precipita primero iodouro de plata. No te lo pide el problema, pero vale como concepto y porque te lo van a pedir seguro. ¿Cuántos moles agregaste de iodouro? Agregué 25 por 0,5 molar, son 12,5 milimoles. De ion plata agregué 25 por 0,25, son 6,25. Y de ion plomo agregué 25 por 0,05, 1,25. ¿Por qué hago esto? Porque fíjate, ¿cuántos moles de iodouro reaccionaron? Bueno, con la plata reaccionaron 625 de los que agregué. Y con el plomo, como fíjate que por cada uno de plomo reaccionan 2 de iodouro, con el plomo reaccionaron 2,50 milimoles. Por lo tanto, si sumás esto, son los 8,75 milimoles que reaccionaron. Pero ¿cuánto agregué? Agregué 12,5, dice acá.
Entonces, 12,5 que agregué menos 8,75 que reaccionaron te da el exceso. Este es el exceso de yoduro que te queda cuando agregaste y precipitaron estos dos yoduros. Por lo tanto, la concentración de yoduro va a ser los 3,75 milimoles dividido el volumen total, que es 50. Es esto. Entonces, la concentración de plata en el equilibrio lo saco del KPS y lo único que tengo que poner como yoduro, que en este caso aparece como denominador, es lo que quedó de yoduro, que en este caso quedó en exceso. ¿Y cuánto quedó en exceso? Esta cantidad, 0,075. Por lo tanto, hago el KPS sobre el 0,075 para el yoduro de plata y lo mismo hago para el yoduro de plomo, utilizando obviamente el KPS del yoduro de plomo, pero el yoduro es el mismo en los dos. Otra vez, nótese, el yoduro de plomo no es mono-mono, no es 1 a 1 el equilibrio. Por lo tanto, aparece yoduro al cuadrado. Por eso aparece 0,075 al cuadrado. Bueno, esas son las concentraciones que te piden calcular de equilibrio de plata y de plomo. El problema 7. Acá el típico problema 7 que el concepto ya lo sabemos. Dice, establecer el orden de precipitación para los yoduros cuando se adiciona yoduro de sodio a 20 mililitros de plumoso, mercurioso, ion plata y ion talio, de las concentraciones que te da el problema. Y te dice que ordene quién precipita primero, segundo y tercero. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que calcular la concentración de yoduro, que es el ion que le agregás común a los tres, y el que necesita menos es el que precipita primero y así sucesivamente. ¿De acuerdo? O sea, es el concepto que acabo de explicar en este problema 5 recién, que dije que no era aplicable acá, pero que se utiliza. Bueno, acá lo tenés. En el problema 6, 6 era... No, el 7, ¿no? 7, sí, vamos a buscar el 7 entonces. A ver si está acá, ¿no? 6, el 7. Vamos a buscar el 7. Ah, porque el 6 es igual, pero bueno, no importa. Después ustedes hagan el 6, le explico el 7. Entonces, primero, creo que puse I del 6, son los dos igual. Primero, no empiecen así como empecé yo. Primero, ¿qué tienen que hacer? Primero escriben el yoduro plumoso y escriben su equilibrio de precipitación, ¿sí? Para no equivocarse. Entonces, yoduro plumoso, el equilibrio de precipitación, ¿cuál es? 2 de ion yoduro más plumoso, ¿sí? Ese es su equilibrio de precipitación. Ahí le aplicás el KPS. ¿A qué sería igual el KPS? A yoduro al cuadrado, ¿sí? Por plumoso. ¿Me siguen? Entonces, de ahí despejan yoduro. Yoduro es igual a KPS sobre el plumoso. Pero como era yoduro al cuadrado, le saco la raíz cuadrada, que es esto que está acá. ¿Sí? O sea, esto es KPS del yoduro plumoso, que te lo dan como dato, sobre la concentración de plumoso, que también te la da. Y hecho, te da una concentración de yoduro. Lo mismo haces para el yoduro de plata, que fíjate que acá es mono-mono, es 1 a 1, entonces no te aparece ninguna raíz, ni ningún cuadrado, nada, porque es uno de yoduro y uno de ion plata. Lo mismo para el yoduro de talio. Y este, no lo escribí acá, pero véase el problema que explicamos la clase pasada,
Y acá es donde hubo error. Véase la clase pasada, y le digo más, ya le digo qué problema era. Lo quiero aclarar esto porque es un caso particular y en general no lo hacen bien. Era el problema justamente el 8. El dímero. Claro, exactamente, el dímero. Problema 8, que es el que le seguía a el 8, que ya lo expliqué, pero era que se dimerizaba. Acuérdense de eso, no lo voy a explicar otra vez. Apliquen bien el KPS del yoduro mercurioso y van a ver que despejando yoduro te queda esta expresión. Pero véase bien eso porque es un caso particular, porque sí, es el dímero. Muy bien. Bien. Problema 8 ya lo expliqué, que justamente es el de yoduro mercurioso. Problema 9. Yo diría que el problema 9 lo tienen acá, pero es muy sencillo, piensen ustedes, sale del KPS directamente, sale del KPS porque te pide la concentración de cloruro necesaria para que precipite o que debe sobrepasarse. Calcular la necesaria y te sobrepasas una cantidad y ya está. Pero siempre se trabaja en la igualdad, ¿no es cierto?, en el equilibrio. O sea, sale del KPS el 9. Y vamos a ver un poquito el 10. Dice, se mezclan las disoluciones siguientes. 500 mililitros de nitrato de plata, ahí está anotado. 500 mililitros de nitrato de plata, 10 a la menos 2 molar. 500 de otra que es 10 a la menos 2 de cloruro de sodio y 10 a la menos 2 de bromuro de sodio. Bueno, o sea, acá te va a precipitar seguramente cloruro de plata y bromuro de plata, ¿verdad? El ion común a ambos, el ion que agrego común a ambos es el ion plata. Entonces, plata, acá te puse plata para que precipite bromuro de plata. Plata me refiero a ion plata, ¿no? Ion plata para que precipite bromuro de plata. ¿De dónde sale? Del KPS, obviamente del bromuro de plata, porque es el que quiero que precipite. KPS te lo da. Y la concentración de bromuro es, acá te la anoté, es 0,01, que es la inicial. Acá está 0,01, o sea, 10 a la menos 2. Pero como agregaste 500 y 500, duplicaste el volumen. Entonces, la concentración te baja a la mitad. Por eso te puse 0,01 diviso 2. La reemplazas acá y te da la concentración de ion plata. Haces lo mismo para el bromuro, para el cloruro de plata. Este es para el bromuro. Para el cloruro, haces KPS sobre el cloruro y la concentración es la misma, 0,01 diviso 2, o sea que te da esto. Y te da la concentración de plata para que precipite cloruro de plata. Vos fíjate que precipita primero, ¿sí? Porque necesita menos. Por lo tanto, y te lo anoté acá abajo, es más soluble. O sea, este es el que te va a decir, este se llevó toda la plata y precipitó. Este es el que te va a decir la cantidad de plata que te queda, porque es el más soluble. Entonces, precipita primero, acá anotamos bromuro de plata. Te lo dice este número menor que este. La concentración de bromuro, ¿de dónde la saco? Del KPS. Bueno, pero el KPS del bromuro de plata es, la concentración de bromuro sale KPS del bromuro de plata diviso ion plata. Y
La del cloruro de plata también, KPS, cloruro de plata dividido ion plata. El tema es qué ion plata pongo acá. Bueno, es lo que dije recién. Pongo el que es más soluble, porque el más soluble es el que te va a definir la cantidad de ion plata que te queda en la solución. Por eso este 3,6 por 10 a la menos 8 es el que va acá, y es el que va acá, y es el que te da en definitiva la que te pide el problema. ¿Qué problema era este? El 10, la concentración de cloruro, bromuro y de ion plata que te queda en el equilibrio de esta solución. Bueno, concepto entonces, el más soluble es el que te dice qué concentración de plata estás teniendo al final de esa precipitación. Bueno, a ver el 11. Bueno, el 11 hay un efecto que lo mencioné ya, pero lo vamos a analizar ahora haciendo algunos cálculos. Dice, calcular la solubilidad del cloruro de plata y cromato de plata en nitrato de sodio 0,04 molar. Si A, el factor de actividad gamma es 0,70 y B, si es 1. Bueno, la clase pasada le expliqué y le dije que lo agregaran como problema 11 bis, un efecto que era el efecto ion común, ¿verdad? Y que llegamos a la conclusión que el efecto de ion común desplaza el equilibrio de precipitación, por ejemplo este que tengo acá escrito, el efecto ion común desplaza el equilibrio de precipitación hacia la izquierda, o sea, disminuye la solubilidad. ¿De acuerdo? ¿Qué era efecto ion común? Bueno, por ejemplo, si tenía cloruro de plata en presencia de cloruro de sodio, entonces el ion común era el cloruro, hacía que este equilibrio se desplace hacia la izquierda, lo cual físicamente significa que disminuye la solubilidad. El efecto contrario a este es en lo que se llama, y es el de este problema, el efecto salino. ¿Quién lo provoca el efecto salino? En este caso, en este problema, es el nitrato de sodio que provoca el efecto salino, que si vos te fijas, no tiene ningún ion común, ni con el cloruro de plata, ni con el cromato de plata. Entonces, cuando no hay ion común, el efecto se conoce como efecto salino y provoca un aumento de la solubilidad. O sea, desplaza el equilibrio hacia la derecha. Dicho esto, ¿cómo se interpreta esto? Como matemáticamente, digamos. El KPS es un único valor, es una constante termodinámica que tiene un valor. Que lo calcules con la solubilidad por el coeficiente de actividad
cosa que ya vimos. Acá, como son iguales, es directamente al cuadrado, ¿no es cierto? Porque es plata y cloruro. Es igual a la solubilidad por el coeficiente de actividad en presencia de otra solución además del agua. O sea que este valor o este valor son iguales al KPS. Por lo tanto, este valor es igual a este valor. Si de ahí despejo la solubilidad, la solubilidad te queda igual a la solubilidad en agua pura, S0, sobre gamma. Los cuadrados los anulo, ¿no es cierto? Porque saco raíz en ambos miembros y los anulo. Entonces, fíjate qué es lo que pasa. El gamma, el coeficiente de actividad gamma, es menor que 1. Por lo tanto, este cociente, esta S, aumenta, porque estoy dividiendo por algo menor que 1 con respecto al S0. Por eso puse acá. Por lo tanto, S, flechita para arriba, significa aumento. Bueno, esto es lo que quiero que tengan claro cuando se pregunten. Estas son preguntas muy comunes en los exámenes, ¿no? El efecto salino disminuye la solubilidad, ¿verdadero o falso? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahí sería falso, porque estamos viendo que aumenta la solubilidad. El que la disminuye es el efecto de ion común. Muy bien. El cálculo acá es lo mismo. Yo ya les expliqué a ustedes el tema de la actividad, que la verdadera expresión de la constante termodinámica, en este caso el KPS, en vez de ser concentraciones molares, es actividad de plata por actividad de cloruro. Y la actividad ya vimos que era igual a la concentración molar por su coeficiente de corrección, que es lo que se llama justamente coeficiente de actividad. Para el ion plata y lo mismo para el ion cloruro. Expresado en términos de solubilidad, como el ion plata es la solubilidad y el ion cloruro solubilidad, lo reemplacé acá. Por lo tanto, te queda, como vimos recién acá arriba, la solubilidad al cuadrado por el gamma al cuadrado, porque en este caso te da los gamma y te dicen que son 0,7, o sea que son iguales. Bueno, lo único que se hace acá es despejar la solubilidad. El gamma te lo da 0,7, es 0,7 al cuadrado, porque acá aparece al cuadrado, y calcular la solubilidad. Comparala después con la solubilidad en agua, y fíjate qué pasó con este valor, a ver si el efecto salino te provocó el aumento de la solubilidad. Bueno, análogamente, pero teniendo en cuenta que el equilibrio de disociación del cromato de plata, no es 1 a 1, sino que es 1 a 2, porque tenés un cromato y 2 iones plata, el KPS ya te queda expresado de esta manera, ¿no es cierto? Actividad de cromato por plata, pero al cuadrado. Bueno, después el tratamiento es lo mismo que vimos recién, o sea, reemplazamos la actividad por la concentración, por el coeficiente de actividad, y después acá tenés el desarrollo, que es lo mismo que vimos recién. Si el coeficiente de actividad es 1, acá ves 2 por 10 a la menos 5, este sería, al ser 1, es como solubilidad en agua pura, 1,4 por 10 a la menos 5, acá tenés lo que te pregunté recién, que ves cómo aumenta la solubilidad con respecto al agua pura o con respecto al gamma 1, que es acá, por el efecto salino. Bueno, idem para el cromato, ¿no?
Bueno, acá el problema 12. Problema 12. Vamos a ver algo que ya lo dijimos, pero vamos a ver cómo se aplica, así ya lo tienen claro. El 12. Dice, se adicionan lentamente cristales de iodouro de sodio en una solución que es 0,1 molar en nitrato de plata y 0,1 molar en nitrato plumoso. ¿Qué haluro precipita primero? Bueno, para saber el haluro que precipita primero, ya saben que tienen que calcular la cantidad de iodouro, acá te lo puse, la cantidad de iodouro que necesita para precipitar el iodouro de plata y para precipitar el que era de plomo, y ves que quien necesita menos es el que precipita primero. A eso háganlo ustedes, acá te dice verificar, te puse verificar que es el iodouro de plata el que precipita primero. O sea, te doy el resultado sin explicártelo, pero ya el concepto ya lo sabes. Pero la parte B, que es la que quería sí, detenerme un poquito más, dice, precipita algo de iodouro plumoso cuando el 99,9 de la plata ha precipitado. Bueno, fíjate. Si el 99,9 de la plata precipitó, quiere decir que 100 menos 99,9, que es el 0,1% de la ioplata, queda en solución. ¿De acuerdo? Porque el 99,9 precipitó. Entonces esta es la cantidad de plata que queda en solución. Entonces, la cantidad de plata inicial es la que te dio el problema, que era 0,1, por el 0,1%, te lo expresé así, 0,1 diviso 100, es el 0,1% este que está escrito acá. Es la cantidad de plata que te queda en solución. ¿Sí? O sea, 10 a la menos 4. ¿De acuerdo? Repito. Si el 99,9 precipita, la diferencia a 100, que es 0,1, es lo que queda en solución. ¿Sí? Entonces, ¿qué cantidad de plata queda en solución? De ion plata queda en solución. Bueno, queda el 0,1%. ¿De quién? De la plata inicial. Bueno, entonces es de la plata inicial, que te lo puse acá, y este es el 0,1%. 0,1% es 0,1 diviso 100, ¿no es cierto? Como la cantidad de plata inicial, el problema te dice que es 0,1, haces la cuentita, 0,1 por 0,1 sobre 100 y te da 10 a la menos 4. ¿Sí? Esta es la cantidad de plata que te queda en solución. Pero el problema, ¿qué te dice? El problema te dice si precipita algo cuando queda esa cantidad de plata. O sea, me quedó esta cantidad de plata. La pregunta es, ¿precipita iodouro de plata? Bueno, si te quedó esta cantidad de ion plata, del KPS del iodouro de plata, despejo la cantidad de iodouro que me quedó. ¿Sí? Que sería KPS sobre ion plata. KPS te lo da, ion plata ya sabemos que se te dice a la menos 4. Calculo la cantidad de iodouro que me queda cuando precipitó el 99,9% de ion plata. Esta era la cantidad de plata y esta es la cantidad de iodouro. Entonces, para saber si precipitó,
es algo que dije, obviamente ya olvidado por ustedes, pero hace 15 días que lo dije, y lo repetí hoy. Para que algo precipite, el producto de las concentraciones iónicas debe superar el KPS. ¿Sí? O sea, el producto de las concentraciones iónicas en cualquier instante es lo que llamábamos QPS. QPS. Acordate que el QPS era lo mismo que el KPS, pero no en el equilibrio, en cualquier otro momento. QPS. Entonces calculo el QPS. Bueno, el QPS tiene la misma presión que el KPS, pero, repito, no concentraciones de equilibrio. Entonces, 831 por 10 a la menos 13 es la concentración de ioduro, elevado al cuadrado, ¿sí? Porque estoy hablando del ioduro plumoso. Y entonces el ioduro aparece al cuadrado. Por la concentración 0,1, que es la concentración de ion plata, ¿sí? De ion plomo. Y eso me da un valor. El QPS me da un valor. Lo comparo con el KPS. Y veo que el QPS del orden de 10 a la menos 26 es menor, mucho menor en este caso, que el KPS, que es del orden de 10 a la menos 8. Ergo, no precipita. ¿Por qué? Porque el QPS no supera el KPS, es menor. Condición que dijimos significa que no hay precipitación o que se logra disolución, depende del caso. Bien. Bien, el 13 ya lo expliqué, la clase pasada, que era el de la formulita. Bien, con esto estamos por finalizado el equilibrio de precipitación. Entonces, como estudiamos el equilibrio de precipitación, esperá que estoy buscando la otra serie. Como estudiamos el equilibrio de precipitación y estudiamos bien a fondo el equilibrio ácido-base, vamos a estudiar hoy un equilibrio combinado. Perdón, me estoy distrayendo porque no encuentro la serie. Bueno, ya va a aparecer. Cuando hacemos el break la busco. Perdón. Entonces vamos a estudiar hoy un equilibrio combinado. Combinado entre los dos que estudiamos, o sea, precipitación, ácido-base. En definitiva, ¿cómo influye el pH, digamos, en la solubilidad de los precipitados? ¿Cómo influye? Cuando aumento la acidad, disminuye la acidez, y cómo, obviamente, y cómo lo calculo. Eso es lo que vamos a ver hoy. Para lo cual voy a buscar la teórica número 5. Es interesante esto, fíjese.
Cecilia, estoy viendo un chat tuyo recién ahora, desde las 7. Me preguntás si el ion mercurioso. Ah, debe ser una respuesta, no sé si sí. Sí. Bueno. Cecilia, sí, me estás mirando. Era una pregunta, ¿no? ¿Sí? Ok. ¿Está bien? ¿Está todo bien? Ah, ok. Te entendí. Bien. Gracias. Disculpa que no lo vi antes. Bien. Entonces, viene bien esto para afianzar lo que acabamos de ver, el equilibrio de precipitación solito, lo afianzamos con esto. Y obviamente revisionamos el equilibrio ácido-base que lo desarrollamos bastante en las otras clases, ¿no? O sea, como les decía recién, en definitiva, vamos a tratar de ver solubilidad en función de acidez. O sea, solubilidad en función de pH. ¿Sí? Hablar de acidez, hablar de pH. Para lo cual vamos a considerar, como estamos considerando ya desde la última clase y hoy, unas sales poco solubles, o sea, insolubles en definitiva. Que está, en este caso, una sal Ba cualquiera, que está en equilibrio con sus iones, donde asumimos que solo el anión se hidroliza, o sea, el catión no se hidroliza. Vamos a llamar al catión que sea B y el anión que sea A, de este insoluble Ba. Por lo tanto, su KPS va a tener esta expresión que está escrita acá. ¿Cómo el anión se hidroliza? Acá donde aparece el otro equilibrio, el equilibrio ácido-base. ¿Qué le pasaba al anión si se hidrolizaba? Recuerden que yo le escribía el agua distinta para que se vea bien la hidrólisis, pero ahora ya la sabemos. Lo que hace es el A- capta un protón del agua, te da el ácido débil HA y te libera oxidrilo. Exactamente, Claudia. Lo cual, recordándonos temas pasados, nos decía, si querés, que el carácter ácido-base de esta sal, digamos, de cuyos iones A- es básico. Eso te acordás que nos decía la hidrólisis, es el carácter ácido-base de la sal que lo decía la hidrólisis. Bueno, fíjate cómo planteo las cosas, y esto no es desconocido por ustedes, pero lo revisamos para que quede claro. Si hago un balance de masa para todas las especies que tienen A, ¿cuál era? A- y HA, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué puse que este balance es igual a B+, y además igual a S, o sea, a la solubilidad? Bueno, empecemos por este segundo punto que me parece que lo van a entender más fácil, o más rápido. Cuando empezamos a estudiar este tema, y es lógico que ya no se acuerden, pero lo vamos a revisar otra vez. Cuando empezamos a estudiar este tema, yo le había escrito, primer día de este tema, le había escrito una sal, supongamos, no era esta, pero es lo mismo para el caso. Le escribí una sal y le decía la pregunta que hice. Y decime, B+, ¿te da idea de qué cosa? Bueno,
me parece que había varias respuestas, etcétera, hasta que alguien dijo la palabrita que yo quería que dijera, que era la que me introducía en el tema. ¿Que cuál era? La palabrita solubilidad. Y dice, si vos medís la concentración de B+ de esta sal, te da una idea de la solubilidad de esta sal. Claro que sí. Y si mido la concentración de A-, no me da la solubilidad de la sal. Bueno, en aquellas sales que escribí en aquel momento, tipo cloruro de plata, sí. ¿Por qué? Porque el cloruro, y esto ustedes lo recontra saben, no se hidroliza, ¿verdad? Porque proviene del ácido fuerte clorhídrico. Por lo tanto, es una base débil conjugada, ¿sí? Pero, o sea, en ese caso, podríamos decir, sí, el cloruro también te da idea. Fenómeno. Pero en este caso, A B+, fíjate lo que dice este título. Este título no es gratuito, ¿eh? No es gratuito el título. Fíjate lo que dice el título. Asumimos que solo se hidroliza el anión. ¿Sí? Por lo tanto, esto me está diciendo que B+ no se hidroliza. Por lo tanto, B+ te da idea de la solubilidad. Sí, dice Rodrigo. Martín, Eva, todos dicen que sí. ¿De acuerdo? Claro que me da idea de la solubilidad de B+. Pero, A-, ¿te da idea de la solubilidad de esta sal? Y ahora ya no. ¿Por qué? Porque A- se hidroliza. Quiere decir que si vos medís este A-, lo que medís, algo de este A- se te está yendo por esta ecuación que está acá. Por lo tanto, no va a ser todo el A- que te proporcionó esta BA, esta sal. ¿Por qué? Porque algo de este A- se te fue por acá. Por lo tanto, no representa, claro, porque se hidroliza, bien, Rodrigo. Por lo tanto, no representa el A- en la solubilidad, pero sí B+. Por lo tanto, estamos de acuerdo con que B+ es igual a la solubilidad. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Ahora bien, si claro, exactamente, Rodrigo, exactamente. Yo te doy la tiza y venía a explicar, claro, lo que dice Rodrigo es lo que este A que se está yendo por acá, se está yendo por esta ecuación de acá, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la solubilidad que no te da este A solito que está acá, ¿quién te la da? Y te la da el balance de masa para A, porque el balance de masa para A tiene en cuenta este A que se va por acá y te da el HA. Entonces, por eso, este balance de masa es igual a la solubilidad y ya vimos recién que la solubilidad era B+. Ese es el concepto que quiero o me gustaría que quede claro para seguir adelante. Sí. ¿Por qué estamos poniendo lo que estamos poniendo acá? Que no lo habíamos puesto antes porque no ocurrían estas cosas. ¿Está bien? Lo repito, Carlos. Digo, B+ nos da idea de la solubilidad porque es lo que aparece de B+ es lo que dejó BA que vaya como ion, o sea, justamente lo que se solubilizó. Pero A-, lo que BA me liberó de A-, este A- se te va algo por acá abajo,
porque se hidroliza. Por lo tanto, no es representativo de la solubilidad. Pero este A menos, que se va de acá por esta ecuación, ¿qué quiere decir? Que el balance de masa para todas las especies que tengan A, porque algo de A estaba acá, pero se fue por acá, pero si yo balanceo la masa de A, o sea, me tiene en cuenta este A menos y me tiene en cuenta este HA, ese sí es la solubilidad. Entonces, por eso puedo igualar este balance de masa a la solubilidad de la sal BA. ¿Está, Carlos? Ok. Bueno, acá sigue la matemática que conocen ustedes. Puse la K sub A del... Porque acá como equilibrio combinado, ¿quién va a aparecer? Va a aparecer la KA y el KPS, porque son los dos equilibrios que tengo en juego, ¿no es cierto? Son las dos constantes que me gobiernan esos equilibrios, entonces van a aparecer los dos. Bueno, el KA era igual a A menos sobre protón sobre HA, que la pasé multiplicando acá, para simplificar nada más, simplificar la escritura. Y de acá despejé HA, o sea, HA, para lo cual pasé KA dividiendo acá y te queda esta expresión que está acá. Protón por A menos sobre KA. Entonces, esta solubilidad es igual a A menos, que está acá, A menos, y en vez de HA, pongo HA en función de A menos, que es esto que está acá. ¿Sí? O sea, esta expresión que está acá es la que pongo acá. Lo reemplacé nomás. Para tener todo en función de A menos. ¿Sí? Que lo saco factor común. Entonces, ¿qué multiplica? Multiplica a 1 más protón sobre K. Y fíjate qué tengo acá. Tengo solubilidad, tengo esta presión, ¿en función de qué? En función de pH o de protón, en este caso, es lo mismo, ¿no? Solubilidad en función de pH. Acá veo que si aumento la concentración de protones, o sea, si disminuye el pH, aumenta la solubilidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la lectura de esta expresión. Pero la cosa no termina ahí, sino que hasta acá me está siguiendo, ¿no? La cosa no termina acá, ok. Gracias. La cosa no termina acá, porque ahora todavía no introduje el equilibrio de precipitación. En esta presión todavía no hay ningún KPS, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Digo, despejo A menos de KPS, o sea, despejo A menos de acá. ¿Y a qué es igual? A KPS sobre B más. ¿Sí? KPS sobre B más. Entonces, en vez de poner A menos, este A menos de acá, díganme si no se entiende algo, este A menos de que está acá, lo reemplazo por KPS sobre B más, que lo despejé de acá. KPS sobre B más es A menos. Entonces reemplazo, en vez de A menos, pongo KPS sobre B más y ya introduje la otra constante que me rige el equilibrio de precipitación. Fíjate que acá tenés KPS y acá tenés la KA, que sabés que es la que rige el equilibrio ácido-base. Por lo tanto, pero B más, ¿a qué era igual? A la solubilidad, dijimos acá, ¿no es cierto? Por lo tanto, en vez de B más acá,
pongo solubilidad, puedo poner solubilidad, ¿verdad? Y como está dividiendo, pasa acá multiplicando. Me queda solubilidad al cuadrado, ¿sí? Le saco la raíz y me queda que la solubilidad es la raíz de KPS que multiplica a 1 más protón sobre K sub A. Y ahora sí, acá tengo la expresión, de la solubilidad en función de pH, como le dije al principio. Fíjate que acá tengo el KPS que regula el equilibrio de precipitación y el Ka, el equilibrio ácido-base. Esta expresión, ¿por qué puse esto que pongo acá abajo? Esta expresión la aplico sin más en cualquier sal que me dicen, y me dicen, che, calculame la solubilidad de tal sal al pH 4, y aplico la fórmula y listo. No. Fíjate lo que puse acá. Esta es solubilidad en función de pH para una sal de tipo BA. Para una sal de tipo BA. ¿Quién es esa sal tipo BA? Y ya no lo explico, Es la que está en la serie 7, problema 7. Que todavía no encontré la serie, ¿dónde está? Ahora la voy a buscar tranquilo, pero vos la tenés a mano. Si la tenés a mano, fíjate que el problema 7 de la serie 7, si mal no recuerdo, era cianuro de plata. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí, gracias, G. Bien. Entonces, y el cianuro de plata es del tipo BA, ¿no es cierto? Porque el B es el ion plata y el A es el ion cianuro. O sea, es mono-mono, es 1 a 1. Entonces, aplica. Por eso digo, ahí en esa sal sí lo podés aplicar. Bien. Entonces, aplica en el problema 7 de la serie 7 esta expresión. Si querés deducirla primero para ir practicando por las dudas. Porque para algo se dan las deducciones para saber cómo se está trabajando, cómo se llega a las mismas. Porque si te varía algo, por ejemplo, ahora te voy a dar otro caso. Hasta acá va bien. Entonces, si hasta acá va bien, voy a seguir con un caso de sulfuros. Acá dice sulfuros poco solubles. Sulfuros poco solubles. Sulfuro de manganeso, de cobalto. En la división de cationes, el sulfídrico es un reactivo de grupo que se llama, que le permite precipitar justamente todos los sulfuros insolubles. O sea, aquellos cationes que son capaces de formar sulfuros insolubles. Por ejemplo, acá dice sulfuro de manganeso. Si bien el sulfuro es bivalente y el manganeso también es bivalente, fíjate que la disociación, bueno, justamente por eso, la disociación es mono-mono, o sea, 1 a 1, como dice acá, ¿no? Tengo una de sulfuro, por lo tanto el KPS sencillamente tiene esta expresión. Si hacemos el mismo procedimiento que hicimos antes, tenemos K1 es sulfidrilo por protón sobre sulfídrico, ¿sí? Lo paso sulfídrico multiplicando, como dije antes, para simplificar la escritura, lo escribo así, ¿sí? Y K2 es sulfuro protón sobre sulfidrilo, que lo paso también multiplicando y lo dejo expresado así.
Estoy haciendo lo mismo que hice antes. Lo mismo que hice antes.